Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana os traemos nuestro análisis sobre las grandes empresas de petróleo privadas. Y es muy importante esta última palabra, privadas. En el mundo del petróleo hay empresas privadas en las cuales podéis invertir y luego hay empresas públicas que controla el Estado. La característica principal del negocio del petróleo es que como consiste en sacar petróleo de la tierra y venderlo a un precio, lo importante es saber cuánto petróleo se va a producir en un año, porque si se produce muchísimo petróleo y la demanda sigue igual, pues el precio baja. De aquí que, aunque en las empresas públicas no se pueda invertir, siempre las tenéis que tener en cuenta. La mayor parte de las empresas públicas de petróleo se concentran en la OPEC, que la OPEC es un cartel, tiene pues todos estos miembros que veis aquí delante y cada miembro tiene su propia empresa pública de petróleo. La más famosa de todas estas empresas siempre ha sido Aramco, que es la empresa pública de petróleo de Arabia Saudí. Saudi Aramco es una empresa interesante porque el gobierno de Arabia Saudí decidió sacar una parte pequeña a bolsa. Si os preguntáis por qué, pues porque como toda buena empresa pública era un nido de corrupción, era muy ineficiente y el gobierno de Arabia Saudí, aparte de que necesitaba dinero, pues pensó, si traemos capital privado, traemos gente preparada, traemos inversores de fuera y no solo estamos nosotros, la empresa mejorará y así ha sido. Esta empresa es importantísima, vamos, la tenéis que tener en cuenta siempre en vuestro análisis porque es la empresa de petróleo más grande del mundo. No solo de Arabia Saudí, no, ni de la OPEC, del mundo entero. Hay otras empresas dentro de la OPEC, como puede ser ADNOC. ADNOC es la empresa de petróleo pública de Abu Dhabi y por tanto de Emiratos Árabes. Esta empresa a nosotros nos gusta verla de vez en cuando porque suele ser bastante transparente. Finalmente, no penséis que las empresas públicas del petróleo todas están en la OPEC. Sin ir más lejos, Noruega no es miembro de la OPEC y tiene también una empresa pública de petróleo muy grande. Otro país que tiene una empresa muy grande de petróleo que es estatal y que no está en la OPEC es Rusia. Así que tenéis que tener en cuenta muchas empresas para entender la oferta de petróleo. Aquí, sin embargo, os vamos a enseñar las 5 principales privadas, que son ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y Total Energies. ExxonMobil es una compañía americana, es el resultado de la fusión entre Exxon y Mobil y de hecho si estudiáis la historia de esta empresa es muy interesante porque sus orígenes están en Standard Oil, que era la empresa que fundó Rockefeller, que tenía el monopolio del petróleo en todo Estados Unidos. Lo que pasa es que luego llegó el regulador y dijo, tienes demasiado poder y tienes que partir la empresa en cachitos y fijaros vosotros, la ironía de la historia es que Exxon y Mobil, que eran dos piececitas que se habían separado del grupo, pues se han acabado juntando. Chevron también es otra empresa americana y esta es la archienemiga de ExxonMobil. BP es British Petroleum, es una compañía inglesa. Shell, esta también tiene una historia muy interesante porque tiene una parte británica y una parte de Países Bajos. Y luego está Total Energies, que esta es la empresa de petróleo privada francesa. En general, todos los países han aspirado siempre a tener su empresa de petróleo. Al principio esas empresas eran públicas y luego se han privatizado. Sin ir más lejos, en España tenemos Repsol, en Italia está Eni. Lo que pasa es que cuando estas compañías se han privatizado, pues de verdad se ha visto si son capaces de competir en un entorno global. Y como el negocio del petróleo necesita de muchísima inversión, pues son empresas a las que no les ha acabado de ir del todo bien, porque al ser algo más pequeñas que empresas públicas pero que son auténticos gigantes, como hemos visto Aramco, o empresas privadas que son más grandes que ellas, como puede ser ExxonMobil respecto a Repsol, pues son empresas que se han quedado un poco atrás.
Por eso, si queréis invertir en el negocio del petróleo, nosotros os recomendamos que os centréis en las cinco empresas más grandes. Lo que pasa es que hay que destacar unas cuantas cosas que vamos a empezar a ver ahora para no cometer errores. Aquí os he traído el retorno de las 5 empresas respecto a el S&P. Y bueno, este año todavía no ha dado tiempo para ver si han ido mejor o peor, pero si lo vemos a un año, lo que veréis es que las empresas de petróleo, estas 5 grandes empresas de petróleo privadas, les ha ido muy pero que muy bien, están muy por encima del índice. De hecho, el índice, que es la línea azul, aquí la veis, está abajo del todo y al resto de compañías le ha ido muy bien. Sin embargo, si lo veis a 5 años, y aquí esta es la clave del vídeo, lo que vais a ver es que a las empresas americanas y a las europeas en los últimos 5 años no les ha ido bien, pero a las empresas americanas se han conseguido recuperar y ahora pues ya están más o menos a la par con el índice. La línea azul celeste, si no voy mal, es Chevron, la línea amarilla, bueno, más o menos amarilla, es ExxonMobil, y luego lo que veis es que Total Energies y BP se encuentran por debajo del índice y de hecho bueno, es que Google solo te deja comparar 5 cosas a la vez, pero yo creo que si ponemos aquí Shell, lo que vamos a ver es que se encuentra por debajo del índice también seguro, porque de hecho Shell es una compañía que ha tenido bastantes problemas debido a pues, ¿por dónde empezar? Pues por una parte porque el negocio que tiene es una combinación de refino y no refino, y porque la compañía se quiere dedicar a las renovables al mismo tiempo que a la parte que no tiene que ver con renovables. Entonces al final pues es un negocio que ha tenido bastantes costes, pero bueno, si os la pongo aquí y solo tener en cuenta que Shell ahora mismo es la línea morada y está en libras, que eso también es importante que corregirlo para tener en cuenta dólares, pero también se encuentra por debajo de el retorno del S&P 500. Estas compañías, cómo no, les está yendo bien. Es verdad que a 5 años a lo mejor están algunas por debajo del índice, pero son compañías que este año, y aquí os traigo una imagen muy buena del Economist, son compañías que este año han ganado en total, si juntamos las 5, 150.000 millones. Es una suma gigantesca y el año pasado pues casi ganaron 100.000 millones entre todas. Para el año que viene, que es esta raya de aquí, las estimaciones es que vuelvan a ganar otros 150.000 millones. Así que es natural preguntarse si estas son empresas que vale la pena tener ahora mismo en cartera. Y para responder esta pregunta, aparte de tener en cuenta la diferencia entre empresas americanas y europeas, hay que tener en cuenta también cómo se ha comportado el mercado en general. Estos gráficos que os traigo aquí, estos tres, es lo que han ganado estas 5 compañías, el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo y lo que han invertido estas compañías en su negocio de exploración y producción. Y lo primero que se ve es que a partir del año 2011-2012 ocurre algo y el beneficio de estas empresas empieza a caer. Y esto tiene que ver con la caída de precio en el barril de petróleo. Pues cuando el barril de petróleo cae, el beneficio de estas empresas cae porque su negocio pues, se dedica única y exclusivamente a sacar petróleo y venderlo. Pero ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es ver este gráfico. Generalmente, cuando el barril de petróleo subía, el precio del barril de petróleo, estas empresas invertían más. Sin embargo, cuando el barril de petróleo empieza a bajar, estas empresas empiezan a desinvertir y ahora que el petróleo está volviendo a subir y está ya pues por encima, ha llegado a estar por encima de los $100, estas empresas no están ni mucho menos invirtiendo lo mismo que antes. ¿Por qué? Pues porque hay una desconfianza en el sector sobre cuánto tiempo va a sobrevivir el petróleo. De tal forma que lo que vamos a tener es, en los siguientes 5 años, un barril de petróleo que va a oscilar entre los 75 y los $100.
unas compañías que durante mucho tiempo han tenido que trabajar en sus márgenes para poder sobrevivir y compañías que no están dispuestas a cometer inversiones milmillonarias porque no están seguras si esas inversiones a largo plazo van a dar sus frutos por motivos regulatorios. Pues ahí tenéis el cóctel perfecto para una empresa que muy probablemente dé beneficios y beneficios muy grandes. ¿Por qué? Pues porque no va a tener que invertir tanto, lo que supone que la oferta de petróleo no va a dispararse. Por tanto, el precio del petróleo se va a mantener en el mismo rango y puesto que la compañía se ha dedicado en los últimos 10 años a mejorar sus márgenes, pues los márgenes de beneficios se van a mantener, no van a bajar. En el mapita de la derecha lo que os traigo también es cómo en 2022 apenas hay proyectos de petróleo, nuevos proyectos, y para 2030 sí que se espera que haya nuevos proyectos de petróleo. Porque, vamos a ver, aunque no vayan a invertir tanto como se invirtió desde el año 2010 al 2015, todavía necesitas invertir algo. Lo interesante es que si os leéis el artículo de donde he sacado esta información en el Economist, lo que veréis es que las empresas americanas están yéndose de zonas que apenas conocen, como puede ser Oriente Medio, África, el sudeste asiático, y están concentrando su inversión en Estados Unidos y en general en América. Lo mismo con las compañías europeas. Las compañías europeas están saliendo del Golfo Pérsico también, del sudeste asiático, y se están centrando en sus propias economías, pues en el caso de Reino Unido en el Mar del Norte, y en lugares donde pues siempre han tenido algún tipo de acuerdo comercial, que en el caso de Europa es en toda la parte de África. Así que ahora ya llegamos a la conclusión del vídeo, que es ¿por qué empresa apostamos? Pues bueno, a nosotros especialmente nos gustan ExxonMobil y Chevron. De hecho, nos parece que son compañías que ahora mismo siguen estando baratas porque creo que Google no lo ha publicado todavía, pero ExxonMobil en el año, sí, bueno, lo tenéis en 2021. En 2022 la estimación es que ha ganado 40.000 millones y es una empresa que ahora mismo te la puedes comprar entera por unos 450.000 millones. Es decir, está a un PER ridículo, tanto presente como futuro, y además te paga un dividendo bastante bueno. Lo mismo que Chevron, que creo que sí que ya ha publicado los datos de 2022, aquí lo tenéis, ha ganado 35.000 millones y es una compañía que está a, pues ronda los 300.000 millones, así que también os está dando un PER ridículo y además con un dividendo bastante bueno y que además os lo paga en cash, porque todo lo que se gana en el mercado del petróleo suele ser en forma de cash, no es que tengas que esperar a que te paguen, etcétera. Lo que viene siendo el cash flow en las compañías de petróleo suele ser bastante fuerte. En las compañías europeas de petróleo no nos acaban de gustar porque son compañías que se ven, aparte de que no son tan buenas a la hora de producir petróleo porque tienen costes mayores que las americanas, son compañías que se ven obligadas a desinvertir en la parte de petróleo y meterse todo en el tema de las renovables, mientras que las americanas no, las americanas lo que van es a sacar el último hidrocarburo posible de la tierra y si eso tener algo pequeño de renovables, pero BP, Shell, Total Energies, estas son empresas que por presión europea, por presión de gobiernos, por presión de los activistas que hay dentro de la compañía, son compañías que necesitan salirse del mercado del petróleo y hacer inversiones en renovables. De hecho, aquí tenéis el resultado de BP, que bueno, a ver, son 8.000 millones, creo que Total en el año 2022 también ha tenido un buen resultado, 16.000 millones, pero en general son empresas que no ganan ni mucho menos lo que están ganando las empresas americanas y que, pues aparte de tener que hacer inversiones millonarias para mantener su negocio en el petróleo y no quedarse atrás, también tienen que hacer inversiones millonarias en la parte de renovables para cumplir con todos los requisitos de los accionistas y bueno, de los gobiernos sobre todo. Así que es muy difícil mantener tanta inversión en tantos lugares. Así que a nuestro parecer es mejor apostar por Exxon y Chevron que no por las europeas que tienen que invertir
cantidades gigantescas, tanto en el negocio del petróleo como en el negocio de las renovables. Hasta aquí el vídeo esta semana, espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta. Nos vemos la semana que viene, hasta pronto.